Una de las cosas que más me han llamado la atención de la actual generación de consolas es la falta de accesibilidad que hay en el medio. Es que me cago en todo, conseguir 2 juegos indie sale más barato que un control DualSense, y por otra parte 3 juegos de Nintendo equivalen a una consola. Es que no puedo creerlo, hay un problema de inflación en la industria del videojuego y muchos ven este crecimiento como algo normal, que por ser lo último en tecnologías es normal que cuesten eso, cuando la realidad es que estas consolas no son lo último en tecnologías. Con decirles que en PC es relativamente fácil superar los 120 fotogramas, tener cosas como el FSR o el DLSS y muchas tecnologías que buscan optimizar el rendimiento, mientras que en consolas con suerte llegas a los 120 Hz. Muchos youtubers culpan directamente al realismo en los videojuegos, de que los gráficos detallados hacen que los videojuegos se tarden años en salir y que salgan a precios altísimos, cuando la realidad es que esto no es totalmente así. Juegos como Hi-Fi Rush se empezaron a diseñar en 2017, más de 5 años estuvo en desarrollo y de realista ese juego no tiene nada. Su enfoque va a un estilo cómic animado que le queda increíble al juego. Por favor, revivan Hi-Fi Rush. Me imagino que las personas que argumentan eso deben ser jugadores de PlayStation, porque hay cada juego exclusivo busca salir con el mejor apartado técnico, lo afinan de forma innecesaria en algunos casos. Que sí, el Ratchet & Clank se ve muy realista, pero no sé si realmente esa paleta de colores sea lo que me gustaría ver en un plataformas, pero que sepan que no, la culpa no es del realismo. Si vamos a la oficina de Epic y los obligamos a matar a un real, no se va a solucionar nada. El verdadero culpable de que esta industria esté en una constante inflación son los mismos estudios. Cuando salió Breath of the Wild en 2017, el juego salió a $60 teniendo 5 años de desarrollo. Por otro lado, Tears of the Kingdom duró 6 años de desarrollo y costó $70. Estos juegos se ven bien, pero seamos sinceros, en el realismo y apartado técnico se quedan demasiado cortos. Yo sé que es limitación de la Switch, pero esto no es excusa para que el juego cueste lo mismo que Marvel Spider-Man 2, juego que duró menos tiempo en desarrollo que el Tears of the Kingdom, pero que tiene un apartado técnico superior. A lo que voy es que, igual como está pasando en el cine, se está gastando demasiado presupuesto en los proyectos, presupuesto que no solo está haciendo que las expectativas de ganancias tengan que ser más altas, sino que también se está desaprovechando, porque veo proyectos de Nintendo que deberían invertir más en técnicas para mejorar el rendimiento, y veo proyectos de estudios que deberían invertir más en lo artístico. Shadow Generations es un remaster que no va a salir a precio de $60, pero se ve increíble y hace un balance entre lo artístico y lo técnico, sorprende. Lo mismo va para las consolas. ¿Para qué quiero yo que los Joy-Con tengan una cámara infrarroja si nunca lo voy a usar? Lo mismo para el DualSense. Estaría chido que en la página de Sony te dejara seleccionar qué opciones quieres para tu DualSense. Así meterías cosas como palancas traseras, quitas el giroscopio y demás, haciendo así que los jugadores tengan una experiencia más cómoda y las empresas no vendan su tecnología perdida, porque sí, las consolas sí están vendiéndose a pérdida.